vamos a continuar analizando la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. En primer lugar, vamos a discutir la reflexión y la refracción. Cuando una onda llega a la superficie de separación entre dos medios, parte de la onda puede pasar al otro medio, refractándose, cambiando su velocidad, y parte de la onda se puede quedar en el mismo medio, reflejándose. De tal forma que cuando tenemos este medio 1, que podría ser el aire, y este medio 2, el agua, cuando llega la onda a la superficie de separación, parte se refleja y parte se refracta. Aquí hemos dibujado en puntos suspensivos o línea discontinua la normal. La reflexión se caracteriza porque el ángulo incidente, el ángulo de entrada y el ángulo de salida o de reflexión son iguales, mientras que en la refracción estos dos ángulos cumplen esta relación que analizaremos, o estas relaciones que analizaremos más adelante. La reflexión se caracteriza porque el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano, y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La reflexión es el fenómeno que tiene lugar cuando las ondas que avanzan por un medio chocan con un obstáculo que las hace retroceder cambiando de dirección, pero permaneciendo en dicho medio. Por el contrario, la refracción, aunque se caracteriza también porque tanto el rayo de salida como el de entrada, como la normal, están en el mismo plano, sí que es un fenómeno diferente, porque ya pasamos de un medio a otro distinto. En este sentido, los medios transparentes se caracterizan por el denominado índice de refracción, que es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, c, y la velocidad de la onda en un medio determinado. Así, cuando la luz se propaga por un medio transparente distinto del vacío, lo hace siempre a una velocidad inferior a c, a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Además, la dependencia del índice de refracción con la temperatura es responsable de la aparición de los espejismos. Refracción es el cambio de dirección que experimentan las ondas al pasar oblicuamente de un medio a otro en el que se propagan con diferente velocidad. La ley de Snell nos permite estudiar la refracción relacionando los ángulos de entrada y de salida, las velocidades de las ondas en los dos medios y los índices de refracción. Así, el índice de refracción relativo del medio 2 con respecto al 1 sería el cociente entre los senos del ángulo de entrada y el de salida, o también el cociente entre la velocidad en el medio 1 y la velocidad en el medio 2, que esto es igual al índice de refracción en el medio 2 partido el índice de refracción en el medio 1. Operando obtenemos la versión más habitual de la ley de Snell, que nos dice que n1 por el seno de epsilon 1 es igual a n2 por el seno de epsilon 2. Es importante destacar que en la refracción cambia la velocidad de la onda y también la longitud de onda, pero la frecuencia permanece constante. Dado que la energía depende de la frecuencia y la energía se conserva al pasar de un medio a otro, la frecuencia no cambiará. Esto también nos permite expresar la ley de Snell en función de la longitud de onda, dado que la velocidad de una onda es la longitud de onda partido del periodo o equivalentemente la longitud de onda por la frecuencia, pues como la frecuencia en el medio 1 y en el medio 2 va a ser la misma, puedo expresar la ley de Snell en función de los índices de refracción y de la longitud de onda de cada medio. Se pueden dar dos casos del fenómeno de la refracción según sean las velocidades en los medios 1 y 2. Cuando V1 es mayor que V2, el rayo refractado se acerca a la normal, y cuando V1 es menor que V2, es decir, cuando la velocidad en el medio 1 es menor que la velocidad en el medio 2, el rayo refractado se aleja de la normal. Recordemos que podíamos expresar la ley de Snell de esta forma: seno de epsilon 1 partido V1 igual a seno de epsilon 2 partido V2. Así que también tenemos esta otra relación, simplemente cambiando numerador y denominador. Es decir, multiplicando en cruz y reorganizando los términos. Esto implica
a su vez que V2 por el seno de epsilon 1 es igual a V1 por el seno de epsilon 2 y por lo tanto también se cumple esta otra igualdad. Teniendo en cuenta que el índice de refracción es C partido V, pues V es C partido N. Puedo reordenar estos términos, quitar las Cs porque están en numerador y denominador y me queda la relación entre los índices de refracción de los dos medios, tal y como hemos visto anteriormente en la ley de Snell. De momento estamos analizando de nuevo lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, como n1 por el seno de epsilon 1 es igual a n2 por el seno de epsilon 2, pues cuando la luz pasa a un medio más refringente, es decir, pasamos de un medio de menor índice de refracción a otro de mayor índice de refracción, el rayo refractado se acercará a la normal porque el ángulo de entrada será mayor al de salida o de refracción. En cambio, cuando pase la luz de un medio menos refringente cuando pase la luz, de un medio más refringente, N1, a un medio menos refringente de menor índice de refracción, N2, el rayo refractado se alejará de la normal, porque, por estas relaciones que hemos visto, necesariamente el ángulo de entrada será menor al ángulo de salida. Aquí lo tenemos, estos dos casos más claros, cuando V1 es mayor que V2, el rayo refractado se acerca a la normal, y cuando V1 es menor que V2, el rayo refractado se aleja de la normal, según como sean los ángulos de entrada y de salida entre sí. Cuando el rayo refractado se aleja de la normal, puede ocurrir el fenómeno de reflexión total, que se produce a partir de un cierto ángulo de incidencia llamado ángulo límite, cumpliéndose además que el ángulo de salida son 90 grados. Para ángulos superiores a este valor de incidencia, todo se refleja, nada se refracta, y esta es la base del funcionamiento de las fibras ópticas. Efectivamente, habitualmente, cuando un rayo de luz llega a la superficie de separación entre dos medios y se puede propagar por el segundo, parte de la energía del rayo incidente se refleja, formando un nuevo rayo que se mueve por el mismo medio inicial, y parte se propaga por el segundo medio refractándose. Cuando el rayo incidente se propaga en un medio más refringente, mayor n, que el rayo refractado, menor n, se aleja de la normal. Y si el ángulo de refracción es justo de 90 grados, ocurre la reflexión total en la que ya no habrá fenómeno de refracción. El ángulo límite es el mayor ángulo que puede formar un rayo incidente con la normal, es decir, el mayor ángulo de incidencia, para que se produzca refracción. Dicho de otro modo, si el rayo incidente es perpendicular a la superficie de separación, el rayo reflejado y el rayo refractado tienen la misma dirección. Si el ángulo de incidencia está comprendido entre 0 grados y el ángulo límite, se produce tanto reflexión como refracción. Si el ángulo de incidencia es igual al ángulo límite, el ángulo de refracción hemos visto que es de 90 grados. Y si el rayo incidente forma con la normal un ángulo superior al ángulo límite, hay reflexión total. Por lo tanto, un ángulo de incidencia superior al límite ya produce reflexión total. Para que esto suceda, es necesario que la luz pase de un medio más refringente, una n mayor, a otro menos refringente, una n menor. Si aplicamos la ley de Snell, el ángulo de salida tiene que ser 90, y así nos quedaría la ley de Snell, n1 seno del ángulo de incidencia igual a n sub 2. Por tanto, analizando esta ecuación y teniendo en cuenta las propiedades de la función trigonométrica seno, no es posible que haya reflexión total si n1 es menor que n2, porque si n1 es menor que n2, obtendríamos un valor para el seno que no estaría entre los valores permitidos de dicha función trigonométrica. Es decir, sería mayor de la unidad, lo cual no es posible. Vamos a ver un ejemplo relacionado con la refracción.
un rayo de luz incide sobre una lámina de caras plano-paralelas, pasamos de un medio N1 al medio de la lámina N2 y luego vuelve a haber una segunda refracción volviendo al medio inicial. Hay que demostrar que el rayo incidente es paralelo al rayo emergente, lo que equivale a decir que I1 es igual a R2. Está claro que R1 e I2 son iguales porque son ángulos internos alternos. Y si nos fijamos bien, lo que ocurre es que cuando el rayo pasa de 1 a 2 en la primera refracción, en este caso se acerca a la normal y cuando experimenta la segunda refracción se alejará de la normal en la misma cuantía, de tal forma que I1 y R2 serán idénticos. Y por tanto el rayo refractado emergerá del vidrio de la lámina formando un ángulo igual al de incidencia. Fijémonos que en la primera refracción el rayo refractado se acercaba a la normal porque el índice de refracción era menor y en la segunda refracción ocurría lo contrario porque el índice de refracción del primer medio, que ahora recordemos es el segundo, ¿de acuerdo?, es superior al del medio que habíamos llamado 1. Fijémonos que en este caso los números están intercambiados porque en la primera refracción el medio 1 es el aire, por ejemplo, si este fuera el aire y el medio 2 la lámina, pero en la segunda refracción el medio 1 es la lámina y el medio 2 el aire. Esto lo podemos analizar también matemáticamente aplicando la ley de Snell en la primera refracción y en la segunda refracción. Como I2 y R1 son iguales, esta ecuación la puedo escribir así y ahora combinándola con 1 me doy cuenta de que este producto y este producto es el mismo, lo que equivale a que este producto ha de ser igual a este otro. Y por tanto, como N1 y N1 se van, necesariamente I1 ha de ser igual a R2. Es decir, los rayos incidente y emergente son paralelos. Por último, vamos a hablar del fenómeno de la polarización, en concreto de la polarización por absorción. La mayoría de las fuentes de luz producen vibraciones electromagnéticas con los vectores eléctricos y magnéticos oscilando en direcciones perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Se trata de luz no polarizada, pero puede suceder que esta luz atraviese un material y pase a oscilar solo en un determinado plano, produciendo luz polarizada. Por ejemplo, las gafas de sol polarizadas proporcionan ese confort visual característico porque dejan pasar la luz polarizada verticalmente, pero absorben la luz polarizada horizontalmente, bloqueando precisamente la luz del sol que llega a los ojos de forma horizontal y que nos produciría deslumbramiento y desconfort visual. Por tanto, la polarización se define como la restricción en el modo de vibración de una onda. Pasamos de luz no polarizada a luz polarizada. En los siguientes vídeos continuaremos analizando las ondas electromagnéticas.